¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy voy a comenzar explicando un poco de por qué empecé desesperadamente a buscar a Dios, ¿verdad? Bueno, para empezar, creo que estaba yo en una situación terrible en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a mi vida. Pues yo mi matrimonio ya lo daba por perdido. Ya había intentado muchísimas cosas, ya había recorrido iglesias, psicólogos, había recorrido muchas cosas y nada funcionaba. Mi matrimonio yo ya lo daba completamente por perdido, la relación con mis hijos era terrible. Por otro lado, mi esposo con su familia también tenía problemas, yo con la mía también, con mis papás, mis hermanos. Y bueno, entonces yo empecé a buscarlo por todas partes, en todas las iglesias y todo. Y pues llegué de repente a una iglesia por medio de una de mis hermanas que me la recomendó. Incluso yo nunca había ido, ¿verdad?, a ninguna iglesia cristiana. Y esta persona que ella le había dado mi número me habla y entonces me invita a la iglesia y yo voy. Lo primero que hago es irme a estos famosos retiros espirituales, en el cual sí sentí que me encontré cara a cara con Dios. Cuando las últimas veces, antes de llegar a la iglesia, que estuve yendo a la iglesia católica, de repente mi esposo y yo discutíamos. De repente eran las 12, la 1 de la mañana y estábamos discutiendo. Y de repente pues agarrábamos, ya a esa hora nos íbamos a la iglesia y nos metíamos ahí para tranquilizarnos y para platicar y tratar de solucionar las cosas. Y las últimas veces que me dijo él, vamos, estábamos discutiendo, me dijo, vamos a la iglesia. Yo le dije, no, sabes que ya no voy a ir porque la verdad es que Dios ni me escucha. O sea, ¿a qué voy? Por más que le hablo, o sea, la situación sigue de mal en peor. Y le dije, siento que Dios ya ni me escucha. Y entonces un día que las cosas se salieron de control, todas de control, que ya no buscaban ni qué hacer, la verdad es que los dos nos sentamos casi a llorar de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y nada funciona. Y fue que me habló mi hermana y le dio mi número a esta señora y esta señora me habla. Y ya pues yo dije, pues órale, va, o sea, pues qué más, no pierdo nada y voy a este encuentro. Y sí, me fue muy bien en este encuentro, o sea, fue que yo realmente sentí que me encontré con Dios, que me habló, que me dijo muchísimas cosas, me hizo entender muchas cosas que yo estaba haciendo mal, que era lo que realmente estaba pasando, y entendí muchas cosas. Y fue a partir de ahí el punto de que yo encontré a Dios, que fue el punto donde todo empezó a cambiar de una manera así, pero porque yo fui muy obediente. Yo siempre dije a mí, díganme qué es lo que hay que hacer y yo lo hago, porque yo vengo de una familia pues disfuncional, digamos, que fue una familia completamente dividida, que mis papás cuando se divorciaron armaron la Tercera Guerra Mundial, y de eso voy a ir platicando igual poco a poco, porque fue algo terrible. Mi papá estuvo en la cárcel, mi hermana, mi cuñado, mi otro hermano estuvieron en la cárcel. Bueno, se dieron con todo, vendieron cada quien lo que pudo. Y bueno, nos quedamos al final los hijos todos regados, cada quien pues rascándose como con sus propias uñas, tratando de salir y sobrevivir cada uno por su lado. Y pues bueno, después de mis papás viene en escalerita así, en cadenita, mi hermana la mayor, luego la que le sigue, luego mi otra hermana, luego mi hermano y luego yo.
que yo soy la quinta de los 6 hijos, de los 6 hermanos que somos. Entonces, cuando me toca a mí y yo veo mi matrimonio así completamente destruido, dije, no, yo no me quiero divorciar, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, yo quiero, o sea, que me digan qué es lo que hay que hacer, yo lo hago, pero yo no me quiero divorciar. Yo, por más que quiera y lo piense, a pesar de que estaba ya separada de mi esposo, yo siempre decía, yo no me veo en mi vida con otra persona, no me imagino siquiera con otra persona. Entonces, a mí me empezaban a decir en la iglesia, ay, tienes que hacer esto, invita un café a tu enemigo, y yo hacía todo, así, tal cual me decían, yo iba y lo hacía. Y me decían, perdona, y perdona, perdona para empezar principalmente a mi esposo, ¿no? Yo decía, no, pero si ya lo perdoné, si estoy, por algo sigo con él y todo. No, ahí traes algo todavía. Perdónalo de verdad desde el fondo de tu corazón. Cuando me dijeron eso, sí lo sentí, lo entendí y saqué todo y dije, sí, claro, claro que me quiero perdonar, que quiero sentirme en paz, que quiero estar tranquila y quiero estar bien con mi esposo. Y bueno, pero quiero retomar un poquito de dónde vengo yo, porque del por qué, ¿no? Todas estas cadenitas que nos tocaron. Bueno, para empezar, mi papá viene de una familia sumamente humilde. Su mamá, pues, la verdad es que mi abuela, mi mamá paterna, la quiero muchísimo, ya falleció, pero ella fue la que me enseñó a mí el Padre Nuestro. Pasaba mucho tiempo solita, mi abuelo casi todo el tiempo ella estuvo sola. Y mi papá compró su casa enfrente de la de ella y todo el tiempo nos íbamos con ella y nos quedábamos a dormir. Y nos enseñó a rezar, porque ella era católica, y nos enseñó a rezar el Padre Nuestro todas las noches. Y yo eso aún lo valoro porque era lo único que yo sabía. O sea, hay que pedirle a Dios, pues, ¿qué hacía? Rezarme el Padre Nuestro. Y yo sabía que existía un Dios, porque ella me enseñó que existía un Dios al cual se le reza todas las noches y le pides que cuide a tu familia. Eso era lo único que yo sabía de Dios. Mi papá, pues, no era católico y pues lo fue, y al igual que yo recorrió muchas iglesias, recorrió muchas religiones y terminó enseñándolos él los domingos en la casa. Nos juntaba, nos sentaba a todos y nos platicaba maravillosas historias de la Biblia. Nos contaba muchísimas cosas, las cuales yo, que era la quinta hija, era de las más chiquitas. La verdad es que no entendía nada de lo que él decía, pero todas sus enseñanzas las guardé en mi corazón. ¿Y quién iba a decir que 30 años después iba a entender todas las cosas que mi papá me enseñó un día? Bueno, mi papá viene de una familia muy, pero muy humilde. Él estudió hasta 4º año de primaria y de ahí, pues, tuvo que empezar a trabajar. Él era carpintero, toda su vida fue, y era un excelente carpintero. Yo siempre estuve muy apegada a mi papá. Mi papá, cada vez que salía en su camioncito a comprar madera y todo, láminas, yo iba con él. Papá, ¿dónde vas? Y era apegadísima a mi papá. A donde quiera que él iba yo con él. Y mi papá siempre me decía algo, siempre me decía que, pues, él había tenido ciertas dificultades, ¿no?, con mi mamá a la hora de que tuvieran intimidad, que luego igual voy a platicar un poco de eso. Pero entonces dice que la vez que me concibieron a mí fue una ocasión muy especial, porque mi mamá estuvo como nunca, en el sentido de que estuvo muy amorosa, muy contenta, muy feliz, y que siempre me decía que la ocasión que me concibieron a mí había sido una ocasión muy especial. Una vez me dijo, no sé si fuiste tú. Yo digo que sí fuiste tú, me dice. Y ahora sé que sí fui yo. Sí fui yo. Me crearon con mucho amor, yo creo. Pero bueno, entonces,
pues esa era la vida de mi papá. Mi mamá también fue de una familia muy humilde, ella estudió un poquito más, pero también su familia era humilde, eran muchos hermanos, y incluso decía que una de sus hermanas se la habían dado a una señora para que la mantuviera, pero a la vez ella trabajaba con la señora, la ayudaba, y dice que pues que extrañaba mucho a su hermana, le dolía mucho que ya no vivía con ellas y que extrañaba muchísimo a su hermana. Y pues mi mamá, estas situaciones que tenía con mi papá, que tenían problemas de repente cuando tenían intimidad, era porque mi mamá vivió muchas cosas, fue testigo de muchas cosas que mi abuelo paterno le hizo a su mamá, ¿no? A mi abuela, que le fue infiel, le hizo muchas cosas, y mi mamá fue testigo de muchas de esas cosas, que también hubo un cierto abuso sobre mi mamá, y que cuando se lo dijo a su mamá no le creyó, y que aún así la obligaba a llevarle su cena a su habitación de mi abuelo, y ciertas cosas que mi mamá pues nunca le dijo a nadie, porque pues si se lo dijo a su mamá y no le creyó, pues a quién más iba a recurrir, y cosas que ya después mi mamá pues se abrió, ¿verdad? Y no, bueno, a mí en lo principal, ¿no? A mí en lo personal me contó estas cosas que ella había pasado. Y pues, bueno, ella pues ya se casa con mi papá, se van a vivir juntos, emprenden su vida. Y eso sí, de verdad yo doy gracias a Dios por los padres que me dio, porque los dos siempre fueron unas personas muy, pero muy trabajadoras, honestos. Mi papá y mi mamá, en el momento que empezaron a trabajar juntos, empezaron a hacer su vida, empezaron a crecer económicamente, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y crear. Mi papá nos dio, y llegamos al punto de tenerlo todo, todo, porque les fue muy, pero muy bien. Y todo fue a base de mucho trabajo y esfuerzo, a pesar de los 6 hijos que tuvo mi mamá. Mi mamá nunca dejó de trabajar, y fue maravilloso que los dos lograran tanto cuando venían sin nada, ninguno de los dos. Bueno, hasta aquí voy a dejar el tema. Espero que se esté poniendo interesante. Y pues bueno, nos vemos la próxima. Voy a seguir contando más de la historia de mis padres, para que vayan entendiendo un poquito pues de dónde vengo, porque todo tiene que ver con lo que vivimos y con lo que nos pasa aún en nuestra vida adulta o con nuestros hijos. Todo tiene que ver desde atrás. Bueno, pues nos vemos.